tardes, querida iglesia. Amén. Le decíamos recién al Señor que Él es digno de adorar. Es decir, que en cualquier lugar, en cualquier circunstancia en nuestras vidas, bajo cualquier estado de ánimo, Él sigue siendo merecedor de nuestra adoración, ¿sí? Que en este caso, una de las expresiones de la adoración es a través de la música, de los cánticos, pero es una forma nada más, ¿sí? Dios nos llama en su palabra a tener una vida de adoradores, ¿sí? Gente que no solamente cuando nos reunimos o cuando hay algún evento especial, sino que cada día le podamos rendir nuestra honra a Él, porque Él es digno. Amén. Entonces, más allá de nuestras bendiciones o nuestros problemas o nuestras dificultades, Él es digno de recibir toda nuestra honra y nuestra gloria. Amén. Así la reconocemos, no es que se le damos. Reconocemos que en Él está toda la gloria. Y lo que podemos reflejar no proviene de nuestras virtudes, sino de su virtud. Amén. Decía a los hermanos el jueves que estamos celebrando en gran parte del ámbito cristiano el mes de la Biblia. Y explicamos por qué. Porque en 1569, el 26 de septiembre, se imprimieron las primeras 260 Biblias con la primera imprenta que hubo en español. ¿Está bien? Oh. Ahora le voy a hablar de los cables, ¿sí? Bueno, y entonces vamos con la ayuda del Señor a hablar de la importancia de la Biblia. Ya el Señor nos ha estado hablando acerca de cómo Dios nos ha metido en un proceso de santificación, el cual el Señor Jesús oró al Padre que lo hiciera, y que es a través de la verdad, de su palabra. Santifícalos por tu verdad, tu palabra es verdad, ¿no? Entonces, y palabra habíamos visto que es toda la palabra revelada, el logos de Dios, y todo el pensamiento de Dios está escrito en este libro, y la importancia que tiene hoy para nosotros. Y por eso hoy vamos a ver algo, no sé si lo más común de hablar acerca de la palabra, pero con la ayuda del Señor vamos a ser guiados a través de ella, para que entendamos algo muy importante para nosotros como hijos de Dios, como aquellos que hemos creído en Jesucristo. Amén. Le invito a que abra su Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 19. Vamos a leer solamente el versículo 30. San Juan 19, versículo 30. Si lo ha encontrado, leemos en el nombre de Jesús. Y dice así: Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Amén. Le invito a que oremos. Señor, en esta tarde te agradecemos por la bendición que tenemos de poder estar en este lugar. Anoche se nos recordaba que hay naciones, muchas naciones, hoy en día, en donde los creyentes, los cristianos, son perseguidos, donde los cristianos solamente pueden reunirse a escondidas, y cuando son detectados, son identificados como seguidores de Jesucristo, muchos de ellos son torturados, otros son encarcelados, y otros también son muertos por causa del Evangelio. Entonces,
el poder reunirnos y disfrutar de ese diseño espiritual que tú nos has dado, como anoche nos decías y nos recordabas que somos el cuerpo, así como tú cuando viniste al mundo tuviste un cuerpo a través del cual reflejaste la gloria del Señor, el poder, el amor, la misericordia, la paciencia. Hoy ese cuerpo es tu iglesia, somos cada uno de nosotros. Entonces, cuando nos reunimos, podemos expresar, podemos reflejar. Uno solo no lo podría hacer, pero todos reunidos en tu nombre podemos reflejar esa gloria, ese amor, ese poder, esa autoridad que proviene de ti, Señor. Por eso, qué bendición el poder estar aquí. No lo hacemos, Señor, como gente religiosa que quiere cumplir para tener una buena posición a nivel espiritual delante de ti, Señor, porque más allá de lo que hacemos, también es importante para ti por qué lo hacemos, Señor. Y estamos aquí reunidos porque parte del trato, Señor, de ese proceso de santificación sobre nuestras vidas, lo experimentamos en el cuerpo de Cristo, donde aprendemos a amarnos, donde aprendemos a respetarnos, a honrarnos, a sernos pacientes, a soportarnos los unos a los otros. Aprendemos, Señor, a llevar las cargas los unos por los otros. Aprendemos también aún de los errores, de los cuales nos enseña, Señor, para que podamos estar precavidos, prevenidos, para no caer, Señor, ninguno de nosotros en ello. Por eso, gracias, Señor, por esta bendición, y te rogamos que a través de esta meditación que vamos a tener esta tarde, tú puedas estar hablando a nuestros corazones, trayendo esta reflexión importante para nuestras vidas, Señor, a fin de que nuestro enfoque siempre sea el correcto, Señor, en la medida que transcurren los días y se acerca tu venida por nuestras vidas, Señor. Anhelamos que sea tu Espíritu Santo, Señor, guiándonos a toda verdad, y aún, Señor, que sea tu Espíritu Santo dándome la unción para que a través de mis labios, Señor, pueda fluir el consejo de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Creo que cada uno de nosotros conocemos algún refrán, ¿sí? Hay muchos. Pero yo voy a recordarle uno que no sé si es el más común, pero que está en el pensamiento de las personas, y es el que la vida no viene con un manual de instrucciones. La vida no viene con un manual de instrucciones. No hay un manual de instrucciones para los padres, por ahí dicen algunos. No hay un manual de instrucciones para determinadas, o sea, un manual de instrucciones que determine qué es lo que tenemos que hacer cada día para que nos vaya bien, ¿sí? Y tiene cierto sentido, pero no es totalmente cierto, ¿sí? De aquí que nosotros muchas veces hablamos de la palabra de Dios, la Biblia, como un manual, ¿sí o no? Un manual donde tenemos instrucciones. Lo decimos, ¿sí? Es una forma metafórica de hablar, porque en realidad la Biblia es mucho más que un manual de instrucciones, ¿sí? En la Biblia se revela para qué estamos aquí, para qué hemos venido al mundo, cómo nos tenemos que conducir en el mundo, pero también se revela quién nos trajo al mundo, ¿sí? Se revela a Dios, se revela su carácter, se revela sus atributos, sus cualidades. Entonces,
la Biblia no es solamente para darnos indicaciones. Hay un versículo que conocemos que está en Josué 1:8, que dice que el consejo de Dios a Josué es: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Está bien? Recordemos que acá estamos todavía en el antiguo pacto, donde el antiguo pacto estaba fundamentado en la ley de Dios. Entonces Dios le dice: mira, Josué, que nunca de tus palabras no se aparten, de tu boca no se aparte este libro de la ley. O sea, habla conforme a lo que dice la ley, los mandamientos, las enseñanzas de Dios. Y no solamente eso, sino dice: de día y de noche vas a meditar en él. ¿Para qué? Porque si yo hablo y medito en lo que Dios me enseña, voy a funcionar de esa manera. Y dice ahí: para que hagas conforme a todo lo que está escrito. ¿Y cuál es la consecuencia? Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces ese mensaje es muy interesante. Entonces hay gente que puede decir: bueno, yo voy a leer la Biblia para aprender a ver cómo puedo hacer para que me vaya bien. ¿Sí o no? Voy a servir a Dios, voy a seguir a Dios para que me salgan las cosas bien. Pero eso es un pensamiento muy humanista, muy centrado en mí, en que el manual me resuelva los problemas y todas las dificultades. Lo cierto, hermanos, es que a lo largo del Antiguo Testamento vimos que ninguna persona pudo hacer esto a rajatabla, digamos, que hacer, bueno, voy a funcionar como dice el Señor que tengo que funcionar, como dice Dios. Entonces, y lo peor de todo, hermano, es que si tomamos la Biblia como un manual de instrucciones simplemente, que lo es, en cierta medida, pero que sería muy ingenuo de parte nuestra pretender que queda ahí. Porque hay una tendencia en nosotros, autosuficiente por cierto, de no depender tanto del consejo de la palabra de Dios para tomar decisiones. ¿Por qué decimos autosuficiente? Sí, porque creemos que sabemos tanto que no hace falta. Hoy estamos, bueno, la Biblia se escribió a lo largo de varios siglos, y es la verdad de Dios, la verdad revelada de Dios, pero es muy antiguo esto para la época en la que estoy, con smartphone, con tecnología digital, inteligencia artificial. Bueno, es más fácil entrar al chat GPT o G, está bien, meterme ahí y decir cuál es la mejor inversión que puedo hacer hoy. Pero es increíble, ahí nomás responde. ¿Cuántos leen los manuales de los electrodomésticos que compran? Creo que bueno, hay algunas excepciones. Ahora vienen esos manuales que no son trípticos, son multípticos, ¿sí? Uno los abre y empieza alemán, francés, portugués, y tiene que buscar, acá está español, y es chiquitito todo. Lo más grande, lo que ven menos, ni se ponen a leer porque es un lío. Por lo general, hermanos, no leemos los manuales, a menos que algo no funcione. Hace unos meses atrás tuvimos que comprar una plancha nueva, después de más de 20 años, ¿cierto? Le hicimos durar. Hay un método para que dure, lo descubrí. Hay que limpiarla por dentro, sacar las pelusas para que no se queme. Sí, se lo paso. Pero hay que desarmarla. Resulta que viene con un botón, hermano, que no dice nada del manual. Así que no sabemos para qué está. Está ahí, quedó bonito, pero no sabemos para qué. Hasta vienen con deficiencia. Pero lo cierto es que, hermano, nos da fiaca ir a un manual y ver. Empezamos a tocar. Me acuerdo cuando
cuando empecé a tener algunos teclados, en esa época, unos años atrás, venía todo en inglés. Así que era más lento. Me acuerdo que una vez se le entregué a la compañera de una chica de la iglesia que me lo tradujera, pasaron meses, así que lo fui a buscar al manual, no me tradujo nada. Pero yo toqueteando aprendía bien. Soy muy intuitivo. Y así la mayoría de las cosas. Entonces agarramos el control remoto y empezamos a probar, así nos mandamos unos líos. Desconectamos el televisor, después volvemos, ¿y cómo es? Le preguntamos a alguno y vamos aprendiendo. Y así a veces nos pasa con la Biblia, por eso es un peligro solo verlo como un manual de instrucciones, porque generalmente no le hacemos caso a los manuales de instrucciones. Oh, mucho lío. Tengo que tomar una decisión. ¿Qué? Voy a esperar que Dios me dé una palabra. Tengo que tomar urgente la decisión. Estamos en la época de las urgencias. Entonces, no sé si me voy a entender por dónde pasa el tema. Entonces, la Biblia, hermanos, no es un manual de instrucciones de por sí. ¿Sí? Si bien tiene instrucciones para que nosotros nos podamos conducir bien, la Biblia, hermanos, se trata de Jesús. Se trata de Jesucristo. Toda la Biblia habla de Cristo. Revela la Biblia el plan de salvación de Dios que fue ejecutado, fue realizado por Cristo. En Lucas 24-27 hay un versículo donde él mismo aclara esto. Fíjense que Jesús murió, resucitó, las mujeres fueron a avisarle a los discípulos, no solamente a los 12, sino a los demás que habían visto a Jesús resucitado, pero todavía no les caía la ficha. Y habían 2 discípulos de Jesús que iban camino a una aldea llamada Emaús, que venían discutiendo todas estas cosas. Entonces Jesús resucitado se acerca a ellos y dice: ¿Qué están hablando? Y de todas estas cosas que han sucedido. ¿Qué cosas? Soy el único forastero por acá. De lo que pasó Jesús de Nazaret, que un gran profeta, ya lo bajaron, ¿no? Primero era un profeta poderoso en palabras, no sé, que él iba a ser el que iba a liberar a Israel, pero hace 3 días que está muerto, que murió. Entonces, fíjese lo que les responde Jesús. Lucas 24-27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Y el Nuevo Testamento de qué trata? De cuando vino Jesús a la tierra y de cuando va a volver a la tierra, ¿sí? Entonces, por eso Pablo habla de que en él todas las promesas son sí, amén. Es decir, toda profecía, toda enseñanza, toda historia, toda aplicación, toda, oración que encontramos en la Escritura, hermanos, apunta a Cristo. ¿Amén? ¿Y por qué? ¿Por qué les hablo esto? Porque recién leímos un versículo donde dice que Jesús, estando en la cruz, antes de expirar, dijo: consumado es. Entonces, ¿de qué habla la Biblia? Más que de instrucciones, más de cuestiones que necesitamos nosotros, habla de Cristo, de Jesús. Y Jesús, cuando realizó la tarea que el Padre le encomendó, al terminarla dijo: consumado es. La palabra griega es tetelestai. Es como decir, terminé la obra, ¿sí? Dice que la palabra tetelestai se usaba
cuando una deuda era cancelada. Entonces cuando alguien tenía un acreedor al que le debía, iba y le pagaba la última cuota y le decía tetelestai, la deuda fue cancelada. También se usaba cuando un esclavo terminaba una tarea, iba y le decía al amo tetelestai, ya está la tarea terminada. Fíjese que todo esto tiene que ver con lo que hizo Jesús en la cruz. También se usaba cuando el sacerdote, el sumo sacerdote, tomaba, le llevaban a él un corderito de 1 año para ser sacrificado. Él lo tenía que revisar para que no tuviera ningún defecto. Entonces cuando él lo revisaba y veía que era perfecto, ¿qué decía? Tetelestai. ¿Quién es el cordero perfecto? Cristo. ¿Quién es el que pagó la deuda? Cristo. ¿Quién es el que terminó la tarea? Cristo. También dice que se usaba cuando un artista terminaba una obra de arte, ¿sí? Una pintura, una escultura, y estaba conforme realmente con cómo había quedado, decía tetelestai. Ya está. Bueno, esa palabra, hermanos, es tan importante porque cuando Jesús dice consumado es, está hablando que Él fue el sustituto perfecto, el que ocupó nuestro lugar, el que pagó la deuda del pecado, el que nos dio la oportunidad de tener una nueva vida, de comenzar una nueva historia. Por eso, hermanos, que la Biblia se trata de Jesús. Y dentro de ese mensaje, el tetelestai, hermano, el de estar consumado, es importante, porque no, más que enfocarnos en lo que hay que hacer, lo que la Biblia nos habla es lo que ya hizo Cristo. ¿Se entiende? Porque todo el Antiguo Testamento, toda la ley era lo que había que hacer. Lo que hay que hacer es esto, lo que hay que hacer es aquello, y hay que hacer esto, y nadie lo hizo. Entonces cuando Jesús dice tetelestai, yo ya lo hice, ya lo cumplí. Yo soy quien cumplió la ley a cabalidad, perfectamente. No pequé, no defraudé a mi Padre, hice lo que tenía que hacer, no he cometido ninguna falla, ningún error. Y eso es muy importante, hermano. Porque cuando nuestra vida está enfocada en Cristo, como la palabra de Dios está, tenemos mayor libertad, estamos más livianos, porque si no es como que estamos predicando la ley y hay que seguir haciendo esto y seguir haciendo esto y seguir haciendo esto. Cuando el enfoque, según lo que estamos meditando hoy, es en lo que Cristo ya hizo. Amén. Entonces, vamos a 2 Corintios 3, 7 al 11. Segunda de Corintios 3, 7 al 11. Dice, y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria. El ministerio de muerte, hermano, se refiere a la ley de Dios. Fue grabado en piedra, los mandamientos de Dios. ¿Por qué de muerte? Porque la ley me decía qué es lo que era, lo que Dios aceptaba y por ende lo que Dios no aceptaba. Y la paga del pecado es muerte. Entonces, por eso habla ahí, el ministerio de la muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria. Tanto es así que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Está bien? Moisés subió al monte, Dios le dio las tablas de la ley y bajó con el rostro iluminado, y él se lo tapó porque era la gloria de Dios. Aún esto que habla de lo que tenían que hacer, lo que debían hacer, fue con gloria. Dios se glorificó, porque la ley de Dios es perfecta, dice la Escritura. No es que tenga un error la ley de Dios. Pero sigue diciendo ahí,
¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? O sea, acá está hablando ya del nuevo pacto. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. ¿Cuál es el ministerio de justificación? La obra de Cristo. Todos los que hemos creído en Jesucristo hemos sido justificados. Justificado es ser considerados justos delante de Dios, pero no por nuestra justicia, sino por la justicia de Cristo. Eso es justificación. Nos es imputada la justicia de Cristo que ocupó nuestro lugar. Usted y yo deberíamos haber muerto en una cruz por nuestros pecados, pero murió Él. Y la justicia de Él nos fue imputada a nosotros. Y las consecuencias de nuestros pecados le fueron imputadas a Él, por eso Él murió, por nuestros pecados. ¿Está bien? Entonces, pero si cuando la ley fue dada, ¿qué había que hacer? Fue con gloria. ¿Cuánto más será con gloria lo que hizo Cristo en la cruz? Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Y lo que permanece es la obra de Cristo que dijo: consumado está completada, está realizada, está hecha. Amén. Entonces, hermanos, el mensaje esencial de la Biblia es el Evangelio. La Biblia habla de Cristo y el mensaje esencial, lo que sale de ahí, de todas las páginas, es el Evangelio, las buenas noticias. Amén. Y esto parece que ya lo sabemos, pero vamos a ver. Ahora ya termino. ¿Sí? Me parece que últimamente me he estado excediendo, ¿no? Yo no me doy cuenta, perdóneme, pero ya termino. Pongámosle 10 minutos. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿de qué habla la Biblia? De Cristo, ¿no? Y el mensaje esencial a partir de Cristo es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Eso todos lo sabemos. Buena noticia. Entonces, no suena mucho a buena noticia. Este es el manual. Así como dice acá, ¿qué le parece? ¿Suena como buena noticia? Y le tenemos un medio con multicara a los manuales. Y este que es larguísimo. Uy, ¿por dónde empiezo? Pero la Biblia, hermano, revela a Cristo. Y revela el mensaje más poderoso, que es el Evangelio. Y lo que está diciendo Pablo en estos versículos, que parecen, a lo mejor en otra versión puede ser más entendible, pero que está diciendo en pocas palabras: la noticia del Evangelio es mejor que las instrucciones. La gloria en el Evangelio es mayor que la gloria de las instrucciones, de la ley. Recordando que no es porque la ley sea mala, sino porque nosotros no estamos en condiciones de cumplir la ley. Ahora, en Cristo, hermanos, es otra etapa. Y esa es la buena noticia, que Cristo cumplió la ley por mí. Entonces Él me ayudará a poderla cumplir, no en mi fuerza, sino a través del ministerio del Espíritu que está en nosotros, el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. ¿Amén? ¿No es una buena noticia? Porque Moisés cayó con las tablas. Aquí tenemos, hay que hacer todo esto. Igual que nos pasa a nosotros cuando parece que ya viene ancestralmente, ¿no? Cuando vemos un manual de instrucciones. Ahora, hermano, cuando Cristo está en la cruz y dice: consumado es, qué glorioso, hermano. Yo lo hice por vos. Yo lo hice perfectamente. Vos vas a ser imperfecto, te vas a equivocar. Pero como yo lo he consumado, te dejo una buena noticia. En mí vas a poder caminar de una manera diferente. No en tu fuerza, sino en la que yo te voy a dar, porque yo ya lo hice. ¿Amén? ¿Qué dice Romanos 1:16? Me queda. Me estaba salteando, Romanos 1:16.
Mire lo que dice el apóstol Pablo: porque no me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio, hermano. Estuvo preso en Filipo, ¿por qué? Por el Evangelio. Tuvo que irse de Tesalónica por el Evangelio. Tuvieron que sacarlo medio a escondidas, de contrabando, de Berea, por el Evangelio. En Corinto, los griegos se burlaban de él por el Evangelio. Los judíos también los confrontaban a Pablo porque realmente les chocaba. Pero sin embargo él decía: no me avergüenzo del Evangelio. Me van a meter las veces que quieran en la cárcel, me van a apedrear, me van a hacer daño, se van a burlar de mí, pero no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Hay una condición: hay que creer. Pero salvación, hermano, y acá está esta palabra. ¿Por dónde viene la salvación? ¿Qué es el Evangelio? Poder para salvación, poder activo de Dios para transformar una vida de aquel que cree en Jesucristo. Pero salvación, hermanos, en el griego es soteria. ¿Está bien? Bueno, no significará tanta información para usted, pero sotería o sotería, como quiera, a donde le quiera poner el acento, se refería en el Antiguo Testamento a ser liberado de algo, ¿sí? De una situación. Pero en el Nuevo Testamento, hermanos, habla de tres aspectos de la salvación. Primero, salvos de la culpa del pecado. Eso es la justificación. ¿Cuál es la paga del pecado? ¿Qué muerte es? La muerte espiritual. ¿Y qué es la muerte espiritual? Separación eterna de Dios. Es decir, aparte de morirnos físicamente, si no hemos creído en Jesucristo, nos morimos por la eternidad. O sea, estamos lejos de Dios. Entonces, salvación de la culpa del pecado. Eso es justificación. Segundo, salvación del poder del pecado. Eso es santificación. Porque ya cuando estamos en Cristo, hermano, el pecado no tiene más autoridad sobre nuestras vidas. Nosotros podemos decir no al pecado. ¿Sí o no? ¿Por nuestra fuerza o por Cristo que está en nuestro corazón? Entonces, salvación de la culpa del pecado, salvación del poder del pecado y salvación de la presencia del pecado. Esto se llama glorificación. Un día cuando estemos en el cielo, donde todos nuestros cuerpos hayan sido glorificados. Eso es, cuando Jesús dijo completado, el mensaje del Evangelio es fui salvo, estoy siendo salvado del pecado y seré salvo por la eternidad. ¿Se entiende? Justificación, santificación, glorificación. Eso es. Por eso es poderoso el Evangelio para la salvación de aquel que cree. La salvación de ¿qué? De las consecuencias del pecado, de la esclavitud del pecado y finalmente de la presencia del pecado. Cuando estemos en la presencia del Señor ya no habrá más nada. Amén. Entonces, he sido salvado, estoy siendo salvado y seguiré siendo salvado. Eso es importante, hermano. ¿Sabe por qué? Y acá estamos entrando en la parte final. Porque muchas veces los creyentes consideramos que el Evangelio se le predica a los inconversos, ¿no? Es decir, aquel que no tiene a Cristo hay que predicar el Evangelio. Porque ¿cómo van a conocer a Cristo si nadie les predica? Pero como salvación, hermano, es pasado, presente y futuro, y el Evangelio es poder para esa salvación, es la buena noticia. ¿Usted cree que no nos hace falta a nosotros el Evangelio?
¿Sí o no? Sí, nos tenemos que predicar el Evangelio, hermano, porque es el mensaje central de la palabra del Señor. ¿Qué dice 1 Juan 2.1? Mira, 1 Juan 2.1 dice: hijitos míos, está hablando el apóstol Juan a los hermanos que le escribe esta carta, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Cuántos no pecan? Levanten la mano, ¿quién no peca? No comete ningún pecado. Ni de omisión, ni de pecado directo. Ninguno podemos levantar la mano, hermano. Por eso es que el Evangelio nos sirve ahora, porque el Evangelio es salvación, no solamente de la culpa, de las consecuencias del pecado, sino hoy es la salvación del poder del pecado sobre mi vida. Entonces dice, y si alguno hubiere pecado, está diciendo al creyente, abogado tenemos para con el Padre, ¿a quién? A Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestro pecado. Propiciación quiere decir lo que satisfizo la justicia de Dios, que fue la muerte de Jesús en la cruz. Él es quien satisfizo esa justicia de Dios por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo, todos los que iban a ir a creer en Jesucristo. Entonces, hermano, aún cuando estamos en Cristo, aún cuando hemos nacido de nuevo, estamos expuestos a pecar, a fallarle a Dios, a rebelarnos contra Él, a herir su corazón. Entonces, hermanos, nos tenemos que predicar el Evangelio. No podemos decir, porque a veces cuando es una persona inconversa y las cosas que anda, y bueno, si no se arrepiente, pero cuando se trata de nuestros pecados somos más flexibles. No, lo que pasa es que mi esposo, mi esposa, mis hijos, mi jefe, el gobierno, la economía, y por todos los medios tratamos de justificar, hermanos, y ahí es cuando hay que predicarse el Evangelio, que está escrito en este glorioso libro, la palabra del Señor. El Evangelio me dice, ¿cuál es la buena noticia? Que Jesús consumó todo, lo hizo en la cruz. Entonces, por su mérito, yo puedo estar a cuenta con Dios. Yo necesito ser confrontado con mi estado espiritual y predicarme el Evangelio y decir, yo necesito arrepentirme, porque Cristo obró para que el pecado ya no tuviera más poder sobre mí. No puedo estar justificando el pecado y no, yo sé así, esta es mi debilidad, o esto y aquello. No. ¿Amén? Entonces, ¿para qué tengo la Biblia? Para conocer a Cristo y para, hermano, conocer la buena noticia de que en Cristo yo estoy siendo salvado, porque Cristo concretó la obra en la cruz. Amén. Ese proceso de santificación, de ir purificándome, limpiándome, lo va haciendo el Señor paulatinamente en nuestras vidas. No hay ninguno que ya haya terminado con ese proceso. Amén. Entonces, el Evangelio, hermano, revela nuestra necesidad continua de Jesucristo en nuestra vida. Por eso es tan importante valorar este libro, hermanos. Valorar la palabra. Porque hay instrucciones. Hay instrucciones, son bellísimas. Pero hay uno que hizo todo por nosotros en la cruz. Y que puede compadecerse de cada uno de nosotros, porque fue tentado en todo, pero sin pecado. Amén. Él es el quien habla la Biblia. El enfoque de la palabra es el Evangelio de Jesucristo, de las buenas noticias. Y esa buena noticia, hermano, habla de que Cristo murió en la cruz, en su lugar y en mi lugar. Y cuando nosotros vamos a este mensaje y nos es revelado a través de la palabra, podemos caminar con una vida transformada de gloria en gloria, como Dios nos está hablando. Amén. El enfoque está en Cristo,
El enfoque está en decir, yo no puedo seguir pecando o haciendo lo mismo con todo lo que Él hizo por mí, por cómo Él se humilló, por cómo Él se entregó, aún sin yo merecerlo. No puedo, me tengo que arrepentir, me tengo que volver a Él, tengo que estar en comunión con Él. Y esa es la buena noticia del Evangelio, que se puede, porque Cristo dijo, consumado es, en la cruz. Amén. Entonces, hermanos, que podamos tener presente esto. Hay veces que simplemente podemos tomar la palabra como un libro de instrucciones. Hay un montón de instrucciones, porque dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Sí, es un libro de instrucción, pero por sobre todo, hermano, nos habla de la obra concretada por Cristo en la cruz, la cual no debemos olvidarnos y no debemos dejar de predicarnos. No debemos sacarnos, bueno, yo ya recibí, no sé, hace 5 años, hace 10 años, hace 20 años, yo ya recibí a Cristo y ya está. No, me tengo que seguir predicando la buena nueva del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, para transformarnos. No porque me meta, voy a hacer esto porque Dios lo dice, sino que Él va transformando mi corazón para que eso que Dios quiere que haga sea algo genuino, no algo forzado, no algo religioso, no porque me dijeron, o porque si no me van a retar, o porque si no Dios no me va a bendecir, sino porque lo amo a Él y porque el Evangelio me dice que en Cristo todo lo puedo porque Él me fortalece. ¿Amén? Ese es el mensaje de la Escritura, hermano. Entonces, ¿cómo no valorar la Biblia, la palabra de Dios? ¿De quién habla la Biblia? De Jesucristo. Y el mensaje central, el Evangelio de Jesucristo. Por eso Él les decía a los que iban camino de Maús, desde Génesis. ¿Vieron cuando dice ahí que iba a poner enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente? Está hablando de mí. Y cuando Moisés pasó esto, se está refiriendo a mí. Y los que estaban en el horno de fuego, que había un cuarto ahí, ese era yo. No sé cómo lo habrá hecho. Y los profetas, vieron que Isaías dice, habla del Dios con nosotros, el Padre eterno, Emmanuel, Dios con nosotros, el Padre eterno, el príncipe de paz. Ese soy yo. No decía eso yo, ese es el Mesías, y seguía. Y después, hermano, que Jesús los dejó y que Él se reveló a ellos y soy Jesús. Ellos dijeron, no ardía nuestros corazones cuando nos paseaba por las Escrituras. Eso es lo que tiene que pasar cuando leemos la palabra del Señor. Amén. Poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. ¿Usted cree que puede superar sus debilidades, sus malos hábitos, sus malas actitudes, sus malas decisiones? El Evangelio es una buena noticia que le dice, sí lo puede hacer. En Cristo sí lo puede hacer. Oh, pero esto es muy difícil, me hay que tratar de una u otra manera, no puedo dejar de hacer esto, no puedo dejar de pensar aquello, no puedo perdonar, no puedo. El Evangelio es la buena noticia. Y si no, por supuesto que la Biblia da la instrucción, hay que perdonar, pero si estamos con la instrucción nada más, nos quedamos con eso y no seguimos. Pero con la buena noticia, Cristo lo hizo por ti. ¿Cómo no va a tener en Él el poder para poder perdonar, para poder sanar, para poder disfrutar de la vida abundante que Él obtuvo por vos en la cruz? Amén. Eso es la Biblia, la palabra de Dios. Amén. Así que, iglesia, recuerden, las buenas nuevas no son solamente para los perdidos. Son necesarias, no es que hay que ir a predicar el Evangelio, es parte es la misión que Dios nos ha encomendado.
a ser discípulos. Pero usted y yo necesitamos también de ese evangelio. Porque la salvación que Cristo consumó por nosotros en la cruz todavía no termina. Algún día tendremos nuestro cuerpo glorificado y ahí ya no vamos a tener más tentaciones, no vamos a tener más rabietas, no va a haber más llanto, dolor, pérdida, ni muchas de estas cosas que nos pasan hoy. Pero todavía falta. En el mientras tanto, la buena noticia es que en Cristo podemos seguir adelante. Amén. Un proceso en el que Él no nos deja solos, que Él está con nosotros, porque Él murió en la cruz y Él dijo, tetelestai. Así como un alfarero dijo, vieron que Filipenses dice, aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pues tetelestai, como es que Él ya nos ve como una obra terminada, a pesar que nosotros estamos todos deformados, es que tantas veces tiene que, como el alfarero, volver a empezar. Él ya nos ve terminado, porque hermanos, Él ha concretado esa tarea ahí en la cruz. Amén. Y todo aquel que cree el poder del Evangelio, el poder de Dios a través de las buenas nuevas, es transformador y nos permite, hermanos, caminar en esa verdad que nos enseña la palabra de Dios, que se puede en Cristo. Amén. ¿Qué le parece que si le oramos al Señor? Señor amado, te damos gracias en esta tarde porque seguimos meditando en la importancia de tu palabra, Señor. Encontramos que tu palabra evidentemente nos revela para qué estamos en el mundo. También nos revela cómo deberíamos conducirnos, pero sobre todo revela a Cristo, nuestro amado Salvador. Señor, gracias porque tal vez por mucho tiempo hemos pensado en tu palabra como un libro de instrucciones. Entonces es difícil porque en cada página hay algo que tengo que hacer o dejar de hacer, y entonces nos choca o nos parece muy inalcanzable de lograr. Pero cuando recordamos que la Biblia, tu palabra, nos revela el Evangelio de Jesucristo, en el cual tiene poder para salvación, es poder de Dios para salvación de aquel que cree. La forma en la que vamos a la palabra es diferente, es para encontrar buenas noticias. No simplemente instrucciones, sino buenas noticias. Es decir, se puede porque tenemos a alguien que murió por nosotros y que lo hizo posible, que fue también tentado, que también tuvo las mismas necesidades, que supo lo que es el frío, que supo lo que es tener alguna necesidad física, que supo lo que es el llorar, el sufrir, que supo lo que es la aflicción, que supo lo que es el dolor. Señor, entonces cuando vamos a tu palabra encontramos que el Evangelio tiene poder para transformarnos aún hoy y no quedarnos con que fue algo, una experiencia en un momento de nuestra vida donde nos entregamos, donde nacimos de nuevo, pero tu palabra sigue teniendo buena noticia para nosotros hoy, de que esta salvación está también funcionando hoy. Fuimos salvos, pero estamos siendo salvados hoy del poder del pecado sobre nuestras vidas. Tú nos has hecho libres, Señor, de la esclavitud del pecado, pero viene, Señor, porque nuestra vieja naturaleza, nuestra carne, que fue entrenada por el pecado, suelen surgir aquellos deseos, aquellos pensamientos, aquellas formas, Señor, que finalmente nos llevan a pecar. Pero, Señor, la buena noticia es que
lo que decía el apóstol Juan. Bueno, no deberíamos pecar, fuimos salvos para no pecar, para ser libres del poder de pecado, pero si alguno ha cometido pecado, él decía, abogado tenemos en Cristo. Gracias, Señor, gracias, Señor, porque lamentablemente nos equivocamos, pero qué bueno es ir a tu palabra y buscar en ella, Señor, esa buena noticia de que podemos salir adelante, de que podemos vencer el pecado, porque tú lo venciste en la cruz y tú dijiste consumado es. Entonces cuando miramos no lo que tenemos que hacer, sino lo que fue hecho por nosotros, Señor, es más sencillo y podemos continuar tomando tu mano, sabiendo que tu Espíritu Santo nos ayuda a caminar en la forma correcta, Señor, que nos guía a toda verdad, no como una instrucción simplemente, sino con convicción, para que podamos reconocer la importancia, Señor, de lo que tú has hecho por nosotros en la cruz. No como un hecho histórico cuando creímos simplemente, sino como algo permanente, en saber que tenemos esa buena noticia de que tú, Señor, nos da victoria. Tu poder se manifiesta, Señor, a través de las buenas nuevas que encontramos en este maravilloso libro, Señor. Cuando muchos lo verán como un libro que condena, que nos limita, Señor, cuando encontramos la verdad de las buenas noticias, Señor, que hablan no solamente de nuestra vida actual y que es temporal, sino de la eternidad, Señor, que con cuánta pasión nos deberemos meter, Señor, en tu palabra, a buscar aquellas buenas nuevas, Señor, como dice como el escritor de Lamentaciones, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad, Señor, tu misericordia es la que se renueva día a día sobre nuestras vidas. Gracias, Señor. En esta hora, Señor, oramos para que si alguno de tus hijos, Señor, está luchando con algún pecado, con algún hábito incorrecto, Señor, y ha claudicado o está justificando, y bueno, esto es por mi pasado, o esto es por lo que me hicieron, por lo que me dijeron, pueda, Señor, escuchar la buena noticia, porque para ti, Señor, el pecado sigue siendo pecado. Tú eres un Dios santo y el pecado ofende tu santidad. Pero la buena noticia es que tenemos un abogado en Cristo, aquel que ocupó nuestro lugar, que fue propiciación para que nosotros fuéramos justificados. Gracias, Señor, porque si hay alguno que está luchando con algún pecado, esta es la buena noticia, que Cristo murió y derramó su sangre por ese pecado. Y si lo confiesas, te arrepientes, la sangre de Cristo limpia ese pecado. Eres perdonado y caminas en una vida siendo transformado, no siendo un religioso, sino siendo una persona que está siendo transformada, cambiada, renovada por el poder del precioso Evangelio de Jesucristo. Las buenas nuevas que hablan de lo que Cristo ya hizo por ti en la cruz. Señor, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, para que como iglesia no dejemos de lado el Evangelio, no dejemos de predicar el Evangelio a toda criatura, pero tampoco dejemos de predicarnos el Evangelio, las buenas noticias, Señor, de lo que tú, Señor, estás haciendo en cada una de nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres fiel, porque tú eres maravilloso. Oramos, Señor, para que tú sigas obrando, Señor, sigas restableciendo las vidas, los corazones, los matrimonios, la familia, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Que las buenas nuevas, Señor, sean las que nos ayuden a salir adelante, Señor, en medio de todas las malas noticias, Señor, que tenemos,
de todas las dificultades que ocurren, Señor, podamos recordar las buenas nuevas, Señor, que tú nos has dado a través de tu palabra. Oramos, Señor, por aquellos que están enfermos, para que sea tu poder, Señor, obrando sanidad en cada uno de ellos, en el nombre de Jesús. Gracias por tu Hijo que haya podido llegar a tu casa, Señor, nuestro hermano Manuel. Gracias por su vida. Tú sigas obrando, Señor, para que pueda recuperarse completamente, Señor. Y oramos también por la vida de tu Hijo Emanuel, que mañana va a ser intervenido, Señor. Una operación similar a nuestro hermano Manuel. Señor, en el nombre de Jesús, tú seas dirigiendo todo, Señor. En el nombre de Jesús, que todo salga bien para la gloria de tu nombre. Tú bendigas, Señor, la tarea de sus médicos, Señor, a sus enfermeros, para que pronto él también pueda estar recuperado, Señor. Gracias por lo que tú haces, Señor. Te bendecimos, Señor.